Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hola, David, ¿cómo estamos? Pues bien, perfectamente, aquí al pie del cañón, una vez más. Si estás al pie del cañón, entonces puede empezar clave 45. Hoy hemos vuelto otra vez más al terreno de las conspiraciones. Me parecía apropiado que volviésemos a tomar esa línea, sobre todo con el invitado ilustre que tuvimos en el programa anterior. Me parecía un cambio muy abrupto, muy brusco, ¿no? Hacer un giro de 180 grados, irnos a otros derroteros. Y tuvimos la bendición de contar con una visita de una persona que apreciamos mucho en el programa. Se trata de una persona que ya ha estado anteriormente. Oye David, odio cuando los presentadores no dan el nombre de la persona y empiezan a estirar el chicle. Nos estamos refiriendo a Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel Ruiz es un investigador, un periodista, un divulgador que ha estado haciendo temas de política. Tiene su propia web que se llama deep-politics.com y ahí tiene artículos buenísimos. Es un blog que tiene artículos buenísimos sobre geoestrategia, geopolítica, sobre este tema nuestro que nos encanta tocar. Y, y bueno, ha estado en radio. Me encanta que su blog dice: me dedico principalmente a la divulgación de las mal llamadas conspiraciones. Y supongo que también lo hace con el tono, ¿no? Con que lo hacemos nosotros, ¿no? Que eso de que las conspiraciones existen, lo que no existe, lo que hay que tener cuidado es Que la sí, conspiranoia. lo constata Eh, bien, sí, sí, en sus sí, sí, artículos. sí, sí. Bueno, ya le hemos traído varias veces al programa. Nos ha hablado de dos o tres temas y bueno, es siempre bienvenido cada vez que se ofrece a aparecer por acá. Ha estado en los programas como Extrañologías, el programa Dimensión Límite, el programa Tras los Límites, Rumbo Infinito. También publica en la revista Año Cero con Miguel Pedrero y Enrique de Vicente. Y ha aparecido también en Cuarto Milenio. Bueno, ha aparecido en Cuarto Milenio, ha aparecido en Espacio en Blanco, ha aparecido en Ecos de lo Remoto. Yo también lo he escuchado vamos a ver, en La Rosa de los Vientos, muy recientemente. Y, y el premio y la editorial Sidonia le otorgó un premio de reconocimiento por su labor de investigación y divulgación hace poco. Así que es todo un honor contar con nosotros aquí a este investigador Miguel Ángel Ruiz, que va a hablarnos de un tema un poco peculiar, ¿verdad? Sí, hoy un tema que más yo creo que nos lo han pedido bastante y yo creo que está en el candelero y se ha hablado de mucho este tema y mal en otros sitios, ¿eh? Y no lo digo por, por desmerecer. O sea, yo buscando información sobre este tema, sí que de verdad he encontrado demasiada gente de gorrito de aluminio, ¿eh? Y aquí es muy bueno porque Miguel Ángel Ruiz, en eso, para aclarar qué hay de verdad y diferenciarlo de la conspiranoia, es muy importante. Era un tema que además es ahorro de investigar, no es fácil, y nos lo va a hacer muy fácil, ya lo veréis. Sí, el tema en sí lo hemos decidido llamar el gran reseteo, pero tiene que ver bastante con una agenda que ha sido formulada tras unas reuniones, unos mítines en los foros de Davos y otros foros internacionales que han ocurrido muy recientemente. El contexto de este tema es las fuerzas geopolíticas, las fuerzas industriales, las fuerzas de sanidad, las fuerzas del gobierno, es todos estos estamentos que están intentando o que podrían intentar usar los efectos de la pandemia del COVID para redirigir diferentes aspectos de la sociedad, bien sea cultural, bien sea económico, bien sea social, bien sea, en fin, muchas ramificaciones. Y, y como dices tú, es un tema complejo y mucha gente lo usa para alimentar sus propias conspiranoias simplistas. Mm. Verás, tú has notado, o sea, has visto los foros de Facebook que tenemos, ¿no? En el grupo, aquel meme que nos compartió hace poco, a ver, un amigo nuestro, donde decía, a ver si lo entiendo bien, ¿no? Y puso este gráfico donde aparece un tío acariciando un gato Mm. y dice, Gerald no le gusta eso, pero aparecen muchos tíos acariciando muchos gatos, ¿no? Detrás de una y dice, esto sí, esto está bueno. Y yo me eché a reír diciendo, joder, qué bien expresado está. Eh, como Bueno, digo, era el malo sí, del Inspector Gadget, ¿eh? el malo del inspector Gachi, que dijiste tú, Era... uff, Yo era muy fan del Inspector Gadget de pequeño. Lo estoy buscando el meme, a ver si lo yo también. encuentro.
Y yo voy a hablar mientras tú lo buscas, así lo pones en pantalla para los que están mirando esto a través de tu canal Es que de Peter Stegrau. has posteado muchas cosas, ¿eh? Está muy abajo. Yo no he posteado mucho porque yo estuve baneado. Ah, sí, pues. Estuve baneado por varios días. Después del monográfico, si quieres, te cuento un poco. Pero la razón por la que traje a colación esto del meme es precisamente eso, porque tiene que ver completamente con la visión que tiene Miguel Ángel Ruiz, que es que él también está de acuerdo de que hay muchas fuerzas geopolíticas tirando por diferentes ángulos. Entonces, ¿te parece bien que pasemos a escucharlo? Sí, estaba buscando esto, pero no. Es que estaba viendo si lo tenías en Twitter en vez de en Lo Facebook. traemos otra vez a colación al cierre, ¿vale? No te preocupes. Vale, de acuerdo. Vamos a dejar que la gente empiece a escuchar esta buenísima conversación que hicimos con Miguel Ángel Ruiz. Bien, amigos, estamos aquí reunidos en nuestros estudios de la calle Skype. David Santiso, mi colaborador. David, Aquí estamos. ¿cómo estamos? Estamos ¿A dónde? al pie del cañón. Qué bueno. Estamos al pie del cañón y eh, hemos conseguido traer al programa es que sacase unos minutos de su increíble agenda, que está muy ocupado, a uno de nuestros divulgadores, investigadores y periodistas favoritos, Miguel Ángel Ruiz. Hola Miguel, ¿qué tal estás? Hola, Gerald, David, y encantado de estar con vosotros una vez más. Te echábamos mucho de menos. Sabes que cuando vienes nos encanta todos los puntos que nos traes, las investigaciones que haces, los análisis tan completos. Así que ya nos hacías en falta en esta sexta temporada. Y hoy nos traes un tema que es interesantemente peliagudo, a pesar de que parece que está pasando por debajo del radar, ¿no? de la mayor parte de los medios informativos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy quisiera hablar de un tema que, como tú bien dices, se ha movido mucho en los mentideros de la conspiración, que es el tema del gran reinicio, el gran reseteo mundial, y que, bueno, pues es un tema que desde luego a mí me ha gustado mucho investigarlo porque es un tema en el cual se pueden encontrar fuentes muy fiables. No hablamos de rumores, no hablamos de conspiranoia, sino que hay material hay mucho material, además que viene de la propia fuente, ¿no? De los ideólogos, vamos así decir, del gran reseteo. Bien, esto ha sido un artículo que tú has preparado para la revista Año Cero, revista que que la mayor parte de la gente que sigue Clave 45 conoce muy bien y que recomendamos encarecidamente. ¿Cuáles son la premisa de este concepto del gran reseteo? Bueno, como bien dices, el artículo está ahora mismo en los kioscos, así que animo a la gente que lo compre porque entra en muchas profundidades. Y para dar una primera línea de base, hay que decir que esto del gran reseteo es un concepto que es importante porque viene directamente de las élites, concretamente del Foro Económico de Davos o del Fondo Económico Mundial, ¿no? ¿Qué es el gran reseteo? Si vamos a las fuentes, es principalmente dos cosas diferenciadas. Por un lado, es un libro escrito por Klaus Schwab. Klaus Schwab es un economista alemán, fundador del Foro Económico Mundial, y ese libro está en coautoría con Thierry Mayeret, que es doctor en Ciencias Económicas y es director del Departamento de Riesgo Global del Foro Económico Mundial. Este libro, que es relativamente reciente, fue publicado el 25 de septiembre de 2020 y lleva por título COVID-19, el gran reinicio. O sea que, como vemos, es una vamos a decir, un concepto, una propuesta, quizás mejor, que viene directamente de las élites. Es una propuesta para una nueva sociedad, luego lo explicamos, pero que viene directamente, como digo, del Foro Económico Mundial. Al mismo tiempo, el gran reseteo fue una cumbre. Sabéis que el Foro Económico Mundial hace
hace cumbres anuales, una especie de Bilderberg, pero es diferente. Y entre el 25, del 25 al 29 de enero de 2021, es decir, de este año, se celebró una cumbre especial monográfica en Davos que llevaba por título El Gran Reseteo o El Gran Reset, y donde se trataba este tema con profundidad. Entonces, daros cuenta que la publicación del libro es previa a la cumbre, entonces una propuesta, vamos a decir, teórica sobre la que trabajar, pero no queda en la publicación de un libro, sino que todo lo que son, todo el foro económico se junta allí una semana para debatir todos estos conceptos. Me llama la atención cuando dijiste el título, perdón, ¿cómo diría yo? La posición del empleo de uno de los coautores, Thierry, ¿cómo se llamaba? Thierry Bemeyeret. Y correcto. ¿Puede repetirnos su título profesional? Bueno, aparte de doctor en ciencias económicas, es director del Departamento de Riesgo Global del Foro Económico Mundial. O sea, sería un salto lógico bastante aceptable, ¿no? Entender que el Foro Económico Mundial tiene una parte de un departamento que sería como un think tank analizando riesgos. A ver, es que el Foro Económico Mundial, cuando tú lo ves, y hay que pensar una cosa, el foro es un foro, pero no es, o sea, no deberemos de pensar en una organización estilo el FMI o la ONU, etcétera, etcétera. Para empezar, los miembros del Foro Económico Mundial son empresas y no estados. Eso es muy importante. Ellos, bueno, porque además tuvieron una serie de cambios en sus estatutos, ellos se autodefinen como la mayor plataforma de cooperación público-privada del mundo. Público-privada. Público-privada, pero daros cuenta que en realidad sus miembros no son estados, sino son empresas. O sea que más bien, si te entiendo bien, entonces ellos serían empresas privadas que hacen sus pólizas y hacen sus ideas y sus guiones y a lo mejor después se los pasan a los estados. Bueno, exactamente. A ver, en el fondo lo que hay es una especie de cooperación a muy alto nivel, ¿no? Porque mira, si tú vas a la página del Foro Económico Mundial y ves, pinchas en Partners, que bueno, pues viene a significar socios. Socios, sí. Yo bajé la lista, el listado entero, o sea, todo en el trabajo de documentación me hice un Excel con todos los que venían allí. Y en ese, al menos públicos, son 725 empresas, pero no son 725 empresas cualquiera. De hecho, entre esas 725 están las 100 empresas más ricas del mundo en Davos. Entonces, sumar 725 más, 625 más. Y curiosamente, son empresas de un tamaño descomunal. Hay que pensar que si tú ahora mismo estamos acostumbrados o relativamente acostumbrados a ver los listados de Producto Interior Bruto de los países, o sea, del mundo por países. Primero Estados Unidos, luego China, luego quien sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos todo países, pero en realidad esa es una visión sesgada. Cuando tú haces un listado real de lo que son los productos interior brutos del mundo, hay muchísimas de estas empresas que tienen un tamaño mayor que los países. Claro. Me parece que Walmart tiene aproximadamente el Producto Interior Bruto de España. Correcto. Sí, o sea, sí. hay muchas. La familia Walton, increíble, como te digo, el patrimonio que ellos sostienen. Sí, de hecho, hace poco he leído un artículo diciendo que ellos podrían fletar los presupuestos de casi 25 estados en Estados Unidos. Exactamente. Apple, por ejemplo, tiene un Producto Interior Bruto comparable a Bélgica. Y bueno, así podríamos seguir una lista importantísima, pero con una observación. En el mundo hay 193 estados reconocidos, creo. No sé si son 193 o 195, y aquí estamos hablando de 725 empresas, las más grandes, y especialmente las 100 más grandes. Entonces, daros cuenta de una cosa muy importante. El Foro Económico Mundial
no es un foro de hacer negocios. O sea, aquí no, esto no es una reunión, vamos a decir, de corporaciones que hablan de mercados, que hablan de cómo, de no sé cuáles son los mercados emergentes, cuáles son las mejores opciones para ganar dinero. Esto no es una bolsa de valores. O sea, los negocios están hechos ya. Aquí se habla de otra cosa que es muy diferente y muchísimo más interesante. Ellos, en realidad, lo que es el foro, es un think tank de visión estratégica del capitalismo. O sea, aquí se reflexiona sobre gobernanza mundial. De hecho, date cuenta que ellos, por ejemplo, tienen las reuniones estas anuales, sus pequeños club Bilderberg, por así decir, eh, tienen una circunstancia que tú cuando lo ves te das cuenta cómo reflexionan acerca de los problemas. Por ejemplo, en 1996 trataron la globalización de la economía mundial. En 1997 se centraron en cómo construir la sociedad de la red, es decir, cómo convertir a Internet en que entrara en la sociedad. En 1998 trataron el nacimiento del euro. En 1999 se dedicaron a medir el impacto de la globalización en el mundo. En 2014, después de la crisis, pensaron en cómo reformar el mundo. 2015 definieron un nuevo contexto global para el mundo y en 2016 se han ocupado de la cuarta revolución industrial. Y fíjate, finalmente, para acabar, en 2021 se han acabado del gran reinicio post-COVID. Entonces, esto no es un foro de comerciantes. Esto, vamos a decir, es una especie de no sé llamarlo think tank, pero sobre todo es un foro de defensa del capitalismo en el mundo, pero a nivel de think tank, es decir, a nivel de gobernanza mundial, a nivel de influencia sobre los estados. O sea, esta gente tiene una agenda, una propuesta en el cual ellos pues se coordinan, evidentemente son competencia entre ellos, claro, son empresas, pero al mismo tiempo definen en gran medida hacia dónde va a ir el mundo, ¿no? Entonces, en ese contexto ya no es tan extraño que ellos tengan una red globales, o sea, ¿cómo lo llamamos antes? Una red global de análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque en el fondo el capitalismo es hegemónico. El capitalismo, que es vamos a decir, una perversión del comercio en cierto mundo, o si hay alguien que sea, bueno, quizás un poco más oficialista, más de derecha, podemos decir que el capitalismo es una evolución del comercio. Pero ahora mismo es hegemónico en el mundo. Entonces, ellos no solo, prácticamente el Foro Económico Mundial no va de hacer negocios, va de proteger el sistema, de proteger el capitalismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llama, por ejemplo, la atención, cuando tú ves esa gran red de riesgos, yo la compartí en Facebook, te das cuenta como, por ejemplo, hay muchos sistemas que llaman la atención. Es como una complejísima red de riesgos interconectados, pero que son absolutamente fascinantes, ¿no? Si tú ves la de 2020, tengo delante mía la red de riesgos de 2020, justo en el centro de todo hay una especie de cuadrado, una especie de triángulo, en el que uno de ellos es la migración involuntaria, otro es la instability social, es como la inestabilidad social, los problemas. Inestabilidad social, perdona, gracias. Hay otro que es fallo de gobiernos nacionales. Sí. Y así hay muchos en el que ellos vienen con la crisis del agua, el desempleo, las crisis fiscales, etcétera, etcétera. Todo están. De hecho, hay una que es el colapso de los estados, ¿no? Cuando tú lo ves todo cuando tú ves todo ello, ese gráfico dice algo. Ese gráfico dice que el sistema ahora mismo tiene amenazas, pero que ellos tienen que, de alguna manera, cuidar el mundo lo suficiente como para que el capitalismo siga en pie. Si tú te das cuenta, desde la retórica de izquierda, llevan muchos años diciendo que el capitalismo se va a caer, que el sistema no es sostenible, pero que sepa que el mundo no es exactamente un sitio
donde nadie está pensando hacia dónde vamos, como muchas veces tenemos esa sensación, ¿no? Sí, Entonces, cosas como que el aumento de la inmigración ilegal, la inestabilidad social, el fallo o sea, la probabilidad de estados fallidos, el desempleo y el cambio climático que provoca también problemas bueno, pues a muchos niveles, etcétera, claro. etcétera. Y sobre todo, bueno, pues ese tipo de cosas, daos cuenta que en el fondo, aquí de lo que estamos hablando es que ellos van por delante de los acontecimientos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me llama mucho la atención que esta gente en este momento sacan una propuesta para el mundo que es el gran reseteo, porque el gran reseteo o el gran reinicio, si lo queremos llamar, es básicamente un nuevo reinicio, pero no de la economía, pero sí de las reglas que van a aplicar a esa economía. En el fondo aquí, mira, por ejemplo, os cuento un ejemplo, Cristalina Georgieva, que es directora de gestión del Fondo Monetario Internacional, en junio, concretamente, dijo en Davos que ahora mismo estamos en un nuevo momento de Bretton Woods. Recordemos, ¿eh? Sí, 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 un nuevo momento de Bretton Woods, tremendos acuerdos que se No, hicieron a través de Bretton claro, Woods. es que quien sepa quién es Bretton Woods va a flipar. De hecho, bueno, lo explicamos. Bretton Woods son unos acuerdos que se llevaron en 1947, justo prácticamente después de la victoria de Estados Unidos, o sea, de la victoria del final de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y es que Estados Unidos, después de la guerra, rediseña el mundo. En Bretton Woods fue cuando se decidió que el dólar iba a ser la moneda de referencia mundial. Es cuando se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que acabarían siendo dos de las grandes herramientas de generación de deuda de Washington, porque a partir de ahí se creó lo que se llamó el Consenso de Washington, que era una especie de receta neoliberal en la que se iban asaltando países uno a uno y se los iba abriendo al mercado, se los iba privatizando, se los iba generando un ajuste de déficit, etcétera, etcétera. En aquella época también se funda la ONU, etcétera, etcétera. Entonces se funda todo ese institucionalismo que han sido, digamos, que en el fondo aquello sí ya fue un nuevo orden mundial y lo fue mucho más después de la caída de Rusia en 1900, a principios de los años 90, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasó en el 47 fue el diseño de una nueva sociedad. Acordaros que también en aquel momento es cuando se diseñan el Plan Marshall y bueno, también cuando Estados Unidos, básicamente lo que hizo Estados Unidos en el 47 es repartirse el mundo y tener diferentes planes. Para Europa fue reconstruirla con el Plan Marshall, pero por ejemplo en Latinoamérica, que siempre lo he considerado su patio trasero, lo que hacen es generar una serie de dictaduras. Acuérdate, por ejemplo, Chile más tarde, en el 73, con el ascenso de Pinochet, el Plan Cóndor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es un momento en el que se rediseña. Entonces, cuando alguien dice que estamos en un momento Bretton Woods, es que estamos en un punto de inflexión, en un punto que va a alumbrar a un nuevo mundo, ¿no? De hecho, una de las cosas más llamativas que dice Klaus Schwab en el programa, o sea, en el libro, que si queréis os leo literal porque la verdad que merece la pena, ¿no? Sí, dice, sí. muchos de nosotros estamos pensando en cuándo volverán las cosas a la normalidad, se entiende, después de la pandemia. Dice, la respuesta corta es nunca. La pandemia del coronavirus marca un punto de inflexión fundamental en nuestra trayectoria global. Los cambios radicales que se están produciendo son de tan alcance que algunos expertos hablan ya de la era antes del coronavirus AC, dice, y la era después del coronavirus DC. Daros cuenta qué metáfora tan potente. O sea, hay quien dice, ¿no? Me parece que era José Luis, José Saramago, decía que Jesucristo había partido el tiempo en dos, en el sentido de que había una era antes de Cristo y una era después de Cristo. Esa metáfora es potentísima para aplicarla al coronavirus, porque sigue siendo AC-DC.
antes del coronavirus y después del coronavirus. Yo creo que bueno, no sé, es que me faltan las palabras, pero daros cuenta precisamente lo que se está poniendo. Esto sí es un nuevo orden mundial, es lo que ellos de alguna manera al menos proponen, ¿no? Yo primero quería preguntar la diferencia de que hay, por ejemplo, con el Club Bilderberg y este gran foro de Davos. Si son todopoderosos, también después la incursión de Xi Jinping, el presidente de China, que ha estado hablando ahí para ser solo grupos de empresarios, también van dirigentes políticos, ¿no? Claro, no, evidentemente ellos dicen que son una plataforma de cooperación público-privada, es decir, además tienen muchísimo dinero para establecer redes de influencia. El Club Bilderberg es un club de contactos diplomáticos discretos, vamos a decir, pero es un club europeo. En el Club Bilderberg no está China, no está Rusia, no está el sudeste asiático, falta mucha gente. En el Fondo Económico de Davos está todo el mundo que tiene dinero, o sea, están las grandes empresas. Y en ese sentido es más global, ¿no? El Club Bilderberg tiene muchísima fama, pero es, como digo, es un club occidental. Aquí no, esto es global. ¿Y hacia dónde dirige esto? ¿Hacia qué nuevo orden mundial? ¿Una corporatocracia? Bueno, vamos a ver, porque el tema es complejo y además, o sea, y estos son conspiraciones de verdad, no es los típicos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso de conspiraciones de verdad? Me refiero que el lenguaje es extremadamente refinado, es muy propagandístico, es un lenguaje exquisito y las ideas que mueve son ideas muy, muy populares. Quiero decir, cuando tú lees directamente lo que dicen, son cosas tan buenas que prácticamente no vas a encontrar nadie que esté en contra de lo que dicen, ¿no? Otra cosa es que que se sepa leer entre líneas y que se sepa ver qué hay de detrás, ¿no? Luego lo analizamos. Mira, ¿qué propone el Gran Reset? El Gran Reset propone un gran reinicio. Daros cuenta que el mismo reinicio también es una metáfora. O sea, la manipulación del lenguaje empieza incluso en el título del libro, porque un reinicio para nosotros es: ahora tienes el ordenador, le apagas y es un fresh start, ¿no? Es un nuevo reinicio, pero eso en el mundo es imposible. Es decir, tú ahora mismo no puedes apagar el planeta y empezar de cero. El título alude a eso. En realidad, de lo que estamos hablando es de una reformulación. La economía no va a cambiar, o sea, el mundo no va a cambiar. La deuda impagable de todos los estados del mundo no va a cambiar. Muchos de los problemas que tenemos no van a cambiar. Entonces, el reinicio no lo es del mundo, pero sí de las normas, de lo que hablamos en un nuevo contexto. ¿Y de qué proponen ellos? Ellos hablan de un nuevo reinicio, un nuevo reseteo a 3 niveles. Un reinicio que sería macroeconómico, que sería geoeconómico y estatal, es decir, global y también que afectan a los países. Un reinicio micro, que tendría un nivel que correspondería a la industria y a las empresas en gran parte, pero luego además un reinicio personal e individual. O sea, es decir, un sistema que quiere llegar también al interior del individuo y a cada persona por separado en el mundo, ¿no? Entonces, claro, sobre todo hay una cosa muy interesante, que ellos hacen una reflexión, ¿no? Porque ellos no solamente proponen, sino también analizan las dificultades que hay en el camino de llegar a esto, ¿no? Y una de las cosas que dicen en COVID-19, el gran reinicio, es que básicamente, primero, que no debemos dejarnos llevar por lo que es el falso dilema de salvar a la economía, que quiere decir que la economía sin la confianza de los ciudadanos no significa nada. Entonces, que lo primero que hay que hacer es ganarse la confianza de los ciudadanos de todo el mundo para que el sistema te goce de salud. Pero una cosa, cuando dices de salvar la economía, en realidad te refieres a salvar a las grandes corporaciones, ¿no? No, ellos dicen salvar la economía. Vamos a ver, os dije que el lenguaje era exquisito. Lo que tú entiendas por salvar la economía no puede tener que ver con lo que ellos se refieren realmente cuando hablan de salvar la economía. Así funciona a veces el lenguaje político, que hay polisemias y que el político no quiere decir lo mismo que entiende la gente. Esto se refería
en salvar la economía. Miguel. Perdona, Miguel, es que das unos puntos tan importantes y pasas de ellos como si nada, como cuando dijiste lo de la polisemia. Quiero que la audiencia entienda que esto que está tocando Miguel Ángel es en una escala del 1 al 10 es de importancia de 10. Cuando estos análisis aparecen escritos y son entregados y a veces ven la luz del día y gente como Miguel Ángel los ve, o cualquiera de nosotros, ¿no? Porque investiguemos, encuentra estos reportes, estos análisis, no están escritos para que tú lo entiendas y no están escritos para que la audiencia, el público, diga, qué bien. Están escritos en una clave, en unos códigos y usando muchas tergiversaciones, y hay que ponerse en la mente de dos personas, o sea, de dos entidades, del que la escribe y del que la va a recibir, que no tiene nada que ver con el estado mental y el estado momentáneo de tú o yo en la calle. Como dice Miguel Ángel, esto es un reporte hecho para unos intereses de unos grupos y hay que mirarlo con los ojos de ellos. Que esto es algo muy difícil de hacer para el ciudadano de medio, pero si no lo hacemos, estamos perdiendo unas pistas y una información y un camino de investigación que es importantísimo. Continúa, Miguel. Pero ¿sería un eufemismo la palabra también? No es tanto decir eufemismo, es más bien usar psicología y también aprender el lenguaje del otro interlocutor. A lo que me refiero es que ellos van a decir cosas como apuntó Miguel, mejorar la economía. Y tú entiendes, qué bien que haya trabajo para todos, porque eso es en lo que te estás enfocando tú. Pero ellos están enfocando en que sus empresas y los miembros de ese foro y los miembros de esa alianza no decaigan, mejoren y tengan más oportunidades y arrinconen el mercado a otras empresas que no están metidas en el foro con ellos. O sea, es mejorar la economía, es su economía, a eso me refería. Pero también me refería también más al eufemismo cuando, por ejemplo, hablábamos de nuevo orden mundial y no sería el eufemismo precisamente llamarlo reseteo. Quizás. O sea, no sé, Miguel Ángel, es verdad, ese uso de reseteo. A ver, reseteo es una palabra, el reseteo es una palabra potentísima, ¿eh? Claro. Si vamos a ese análisis semiótico que estáis proponiendo, es decir, llamamos reinicio, o sea, esto es un borrón y cuenta nueva. Pero el borrón y cuenta nueva en política no existe. O sea, es decir, tú tienes un país, o sea, un país no puede hacer un borrón y cuenta nueva. Tienes que partir de donde hay y ir hacia donde están, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es un título tan así. Y luego también cuando se hace un análisis sociológico de este tipo de cosas, no solo se analiza lo que se dice, sino también lo que se calla. Eso es muy importante porque realmente, muy importante. Claro, hay una cuestión, ¿no? Tú imagínate que tú generas, no sé, una nueva propuesta para un nuevo mundo y, por ejemplo, no explicas qué va a pasar con la gente que no pueda subirse al carro de, por ejemplo, tener un empleo en el siglo XXI. Las omisiones son importantes, porque ahí estás mostrando que, por ejemplo, no tienes en consideración una gran parte. Pero claro, eso a ellos como empresa no les importa, no es su incumbencia, a ellos les interesa como mucho a sus obreros, ¿no? Sí, o sea, no, pero en el libro lo tocan. En el libro lo tocan, porque de hecho, si tú te vas al Foro Económico Mundial ahora, muchos de los valores que ellos están poniendo en valor son cosas que además son tremendamente populares ahora mismo. O sea, el Foro Económico Mundial está preocupado por el medio ambiente, la igualdad de género, el racismo, la justicia social. O sea, hay una serie de valores, el feminismo, todo eso está ahora de boga y ellos quieren en ese sentido. Una de las cosas que dice es el que se dice en el COVID, en el Gran Reinicio, es que se sigan los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, sí que hay, vamos a ver, cuando digo esto, sí que hay realmente una agenda en el que aparentemente está pensando en la gente. Lo que pasa que hay otra parte de sus propuestas que desde mi punto de vista se desdicen, ¿no? Igual no me estoy explicando bien, ¿eh? Porque... Yo quería insistir un poco lo del gran reseteo, que es exactamente el gran reseteo, porque yo siempre lo había asociado, yo qué sé,
a de alguna manera quitar la deuda de los países, que era una manera impagable, pero yo creo que no va por ahí, que va sino renegociar eso, o no tiene nada que ver. En realidad va, que ese era un poco lo que estábamos hablando de ese falso dilema de salvar la economía. Ellos se parten del punto de vista que lo que hay que hacer es ganarse la confianza de la gente más que salvar la economía. ¿Esto en qué contexto lo dicen? En el contexto de la gran pandemia, en el que eso se habló mucho, de si era más importante la economía o era más importante la gente. Y ellos lo que abogan es porque la gente no se separe del sistema, no se separe de la economía, sino que todo el sistema económico siga contando con el beneplácito de la gente. En ese sentido se dice. Entonces lo que un poco vienen a decir es que si el mundo se acerca a la gente, tenemos un mundo más bueno, más social, más justo, entonces la economía no va a caer, porque la propia gente va a ser la que va a apoyar la economía. Pero bajo su poder. Es que yo lo que intento entenderlo, porque yo no lo acabo de entender. Lo del gran reseteo, entonces no significa nada. No van a resetear nada, ni van a reiniciar nada. Sí, van a resetear cosas. ¿Y el qué? Vamos a ver. A ver, dos apuntes, ¿vale? Vamos a hacer un poco de historia. Vosotros acordáis, y lo voy a poner de ejemplo, la Iglesia Católica como una de las instituciones más exitosas, o la corporación más exitosa, o una de las organizaciones de poder más exitosas de la historia de la humanidad. Estamos de acuerdo, prácticamente 20 siglos ahí en pie. Cuando pasa todo el tema del protestantismo con Martín Lutero y tal, Martín Lutero hace una reforma, ¿no? Por eso son reformistas. Y de hecho se llevan una parte de la Iglesia Católica porque había una serie de problemas que había que gestionar. Cuando pasa esto, la Iglesia Católica no se queda de brazos cruzados, sino que lo que hace es una contrarreforma, que seguramente lo habéis oído. La contrarreforma fue una serie de cambios que impulsó el propio Vaticano para de alguna manera adaptarse a los cambios. En el fondo eso es exactamente el gran reinicio. Es una serie de cambios que aceptas para poder perpetuarte en el poder. Y permíteme una matización, Miguel Ángel, también. Este reporte sobre el gran reseteo tampoco debe de ser interpretado como como un directivo interno, como una ley. Es más bien un estudio de un think tank, ¿verdad? En plan de posibilidades de análisis y lo que podría ocurrir y estar preparado para ello. ¿O es una guía de ruta? Bueno, es una propuesta, es algo que ellos están hablando y que de alguna manera está abierto a debate, ¿no? Piensa que de alguna manera el libro lo escribió el director del foro, pero luego se ha hecho una cumbre para salir bueno, pues para exponerlo a debate. Entonces, como decía, esto tiene 3 niveles. Y en los 3 niveles hay diferentes propuestas, ¿no? Por ejemplo, ellos lo que van haciendo es un recorrido por todo lo que son los grandes problemas que tiene el mundo. Por ejemplo, si vamos al primer nivel, al que es el nivel geopolítico o geoeconómico, ellos lo que van es haciendo un recorrido por los grandes problemas que tiene el capitalismo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, la debilidad del dólar. Y ellos van hablando de que habría que abandonar el dólar, y que una de las cosas que proponen es que se podría hacer un trasvase lento a la moneda china, al renminbi. Ellos hablan también de cómo de alguna manera la economía se tiene que acercar a la gente. Es decir, que como el aumento de la desigualdad en todo el mundo es un problema, como la desafección política es un problema. Y básicamente en ese nivel lo que sobre todo el aumento de deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería al nivel más grande. Al nivel de las empresas básicamente es que cambien para seguir siendo competitivas en un escenario que es más duro. Por ejemplo, estamos hablando de la adopción del teletrabajo, estamos hablando de la apuesta por la inteligencia artificial, por la robotización de la economía.
bueno, pues el ascenso de los robots, estamos hablando de lo que se llama la cuarta revolución industrial, estamos hablando del Internet de las cosas, de una sociedad, de un Internet todavía más grande, y a nivel personal estamos hablando también de un cambio de mentalidad que habla de que vamos a tener que, a lo mejor nos tenemos que acostumbrar a un mundo en el que cada persona no tenga su propio coche, en un mundo en el que tenemos que ser más justos, más sociales, más feministas, tenemos que ser más conscientes de los problemas del medio ambiente, etcétera, etcétera. O sea, lo que proponen es, como digo, un sistema que lo transformaría todo de arriba abajo, tanto los grandes poderes como las empresas y la sociedad, y también el interior del individuo. Pero es que esto, si queréis, ahora seguimos, tiene grandes problemas. Sí, yo quería, a ver si Gerald está de acuerdo conmigo, pero a mí me entra como un resquemor, como me entra como, no sé, un repelús, grandes corporaciones hablando de problemas sociales. Es como, no, hay algo que no me encaja, que eso no suele... No, no. Sí, o sea, una vez más, yo cuando oigo lo que me está diciendo Miguel Ángel, yo me estoy imaginando poniéndome la piel de un CEO de una de estas grandes empresas, y lo que estoy leyendo es, esto está muy bien que me lo digan. Me refiero, está muy bien que me digan, por ejemplo, ¿no?, sobre el feminismo de la cuarta generación, o que me digan sobre la justicia social, porque quiero hablar con mis directivos de marketing para ver cómo puedo hacer que esto me beneficie. Claro, pero quiero decir, eso es lo que, a lo que ella quería llegar. Que decir, una cosa es el discurso y otra cosa es la intención que hay detrás del discurso. Por eso digo que normalmente a mí me choca tanto que unas megacorporaciones les interese de repente los problemas sociales y el bienestar de la gente, cuando esta gente normalmente son psicópatas y lo único que le interesa es ganar dinero, o posicionarse, o tener poder. Mira, fíjate hasta qué punto está el Foro Económico alineado con con esta nueva con estas nuevas formas de pensar, que ahora son hegemónicas, ¿no? Y en el que ellos, dentro del foro, me he encontrado artículos que hablaban sobre microrracismos y micromachismos. Wow. De cómo, por ejemplo, no decir nada que pueda ofender a una persona de color, a lo mejor en una reunión de trabajo, o las típicas cosas que decimos sin darnos cuenta pero son ofensivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro que llama la atención que un capitalismo que ha dejado morir a miles de personas, a millones de personas en África, o que ha especulado duramente con otro tipo de cosas, luego, por ejemplo, considere importante determinados temas, pues muy no sé, pues muy a lo que ha pasado este último de año, ¿no? Por ejemplo, las revueltas antirracistas de George Floyd, etcétera, etcétera, ¿no? Como ves, y además es que ellos lo están contando en el libro, ellos quieren recuperar, en cierto modo, la confianza de la gente. Lo que pasa que, a ver, una de las cosas que se cuenta en el libro es que el libro tiene muchísimo material y no es que sea un libro especialmente complejo, pero sí que tocan muchos palos y desde luego sacan muchas cuestiones, ¿no? Una de las cosas que ellos dicen es que el mundo ya no es un mundo de estados. De hecho, consideran que el nacionalismo es un problema, pero le admiten, le saben que hay un ascenso del nacionalismo en cierto modo en todo el mundo, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es que tienen que salvar la situación en la que están y que la cooperación, la globalización es más, digamos, más fuerte que nunca antes en la historia, y que tienen que tratar de encontrar un equilibrio entre tres cosas. Ellos lo llaman el trilema. El trilema sería como una especie, como un dilema, pero a tres. Y concretamente el trilema que dicen, es que hay tres elementos encima de la mesa, que uno es la globalización, otro es el Estado y otro es la democracia. Y hay que elegir porque no se pueden tener los tres a la vez. Espérate, ¿cuáles son los tres? Perdona. Globalización, Estado y democracia. Wow. De tal manera que admiten que si hay mucha globalización y hay estados, no va a haber democracia. Si hay globalización y hay democracia, no va a haber estado. Y si hay estado y democracia, no va a haber globalización. Bueno, pero bueno, tampoco la hemos tenido mucho hasta hace poco, ¿no? Hemos estado supeditados a Estados Unidos y a Alemania, tampoco es que tuviéramos aquí mogollón de democracia, por lo menos en España, ¿no? Imagino que en otros muchos países que eran dirigidos... Sí, bueno, pero piensa que ellos estaban hablando como de un reinicio, es borrón y cuenta nueva, es hacia donde estamos.
Entonces, claro, aquí el problema, si queréis, vamos a lo que yo creo que significa esto. ¿Puedo sugerirlo? Sí, sí. A mí me huele a una intención de cambio de gobierno. Quieren quitar a políticos para ponerse ellos. Estas megacorporaciones son las que quieren mandar, que ya mandan mucho, pero quieren mandar más y quieren eliminar el intermediario. A mí es a lo que me huele. Yo lo entiendo como un cambio en el cual... es que luego también piensa que estos tres agentes, cada uno tiene su propio camino. La globalización es ascendente desde los 90. El Estado se mantiene fuerte, pero está disminuyendo. Y la situación ahí es ¿qué es la democracia en el mundo? Básicamente ellos lo que quieren decir es que la globalización es imparable y que hay que ver cómo se mantiene esa ficción de democracia dentro de los estados en el mundo de ahora. Es decir, si pensad una cosa, vamos hacia un mundo en el que hay que entender claramente que estamos acumulando muchos riesgos sistémicos. Muchos riesgos que no solamente son la economía o la falta de democracia. Estamos hablando que aquí hay que enfrentar un cambio climático que está ocurriendo. El cambio climático provoca importantísimos éxodos masivos, ¿no? De movimientos de inmigrantes ilegales, más presión sobre el Estado, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo hay una serie de cuestiones que van a hacer que la vida sea cada vez más dura en ese sentido. Pensad que en el fondo, en lo que es la parte de las empresas, el Foro Económico Mundial apuesta por la cuarta revolución industrial. Eso es el ascenso de la inteligencia artificial y de los robots. Eso puede tener el efecto, o va a tener el efecto, de que millones de personas en todo el mundo van a perder sus empleos. Al mismo tiempo, a nivel geopolítico, hay otra cuestión que no está explicitada, pero que yo entiendo que lo que quieren es seguir teniendo la cierta hegemonía ese tipo de empresas a nivel incluso un poco occidental, ¿no? Piensa que con la globalización en los años 90 lo que se produjo la deslocalización de empresas. Muchas empresas que eran punteras en Estados Unidos y Europa se acabaron yendo al sudeste asiático. Ahora lo que quieren es que todo lo lleven los robots, en el sentido de que prácticamente lo que estamos hablando es un poco del final de la teoría marxista, en el sentido de que las grandes élites ya no van a necesitar al proletariado como lo necesitan ahora. Sí que va a seguir habiendo trabajo, eso es lo que es la destrucción creativa de Schumpeter, pero básicamente lo que quieren decir es que, mira, os pongo un ejemplo. Hace unos años, en una planta de China, una empresa compró una serie de robots para producción en línea y despidió al 90% de la plantilla. Esa es la apuesta de la que estamos hablando, es decir, mucho internet, mucha inteligencia artificial, una revolución en la cual todo va a cambiar de una manera drástica, pero decíamos antes que había que prestar mucha atención a lo que no se dice explícitamente. Y lo que no se dice explícitamente es que nos vamos hacia sociedades donde grandes porcentajes de la sociedad ni tiene trabajo ni va a tener opción a tenerlo. Caramba, claro. Aquí me parece un inciso para decir que, a pesar de que estas son las teorías económicas prevalentes, que está muy bien, ¿no? Hay otras teorías económicas que tenemos que esforzarnos en aprender, escuchar y analizar, como por ejemplo las que podemos encontrar si buscamos principios de banca ética, principios banca ética. Ya sé que suena como un oxímoron, que suena como una contradicción. ¿Cómo era? La guerra Correcto. Inteligente o algo así que está un poco... No, pero existen economistas que han hecho sus tesis doctorales sobre eso, sobre las propuestas de bancas éticas, en la cual se pueden todavía obtener beneficios, pero claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Y ojo, tú, David, que tanto me hablas sobre un futuro parecido al de Star Trek y tal y cual, ¿no? Donde la sociedad idílica llega a ese punto, ¿no? Pues hay que, eventualmente toca o enfrentarnos a introducir ética dentro de nuestras operaciones comerciales. No hablo ya solo de bancarias, sino de economía mundial, o
Bueno, no sé, no quiero ser tampoco Yo, ambivalente, decir derecha e izquierda o decir yo blanco y negro, veo, pero yo veo dos caminos. Uno que es el ideal, que sería el futuro Star Trek, o el otro sería el de Robocop. Y todo depende de si estas empresas igual se encargan de dar de comer a la gente que no tiene trabajo, o de crear alguna opción de que esta gente pueda comer sin que les cree altercados y problemas, que yo no sé si es que quieren prevenir precisamente esos movimientos sociales que van a ir en su contra al final yendo al futuro. Y después hay una frase que me ha dicho que yo creo que el tema de que nos tienen que quitar democracia para poder instaurar un poco ese nuevo orden, ¿no? Que es como que la democracia es un problema para sus intereses, pero decir eso da mala prensa. claro, hombre, es que lo que dijo Miguel Ángel antes, ¿no? Que depende, no solamente importa lo que digas, importa también mucho lo que callas. Entonces no vas a decir eso de la democracia nos molesta, obviamente, ¿no? Pero sí puedes dar estas falsas opciones de decir o esto o lo otro, cuando en teoría lo que nos conviene a lo mejor a la sociedad es un poco de esto y un poco de lo otro, en la medida en que nosotros querramos, no en la medida que ellos quieren. Yo, por ejemplo, estuve escuchando, en cuanto a lo que tú decías antes, ¿no? De medidas utópicas. Esto, y medidas utópicas y también sociedades donde se crea la automatización por parte de robots, pero la gente queda desempleada. Amazon mismamente, por ejemplo, lo hace mucho, fue de los Sí, primeros, ¿no? pero por ejemplo, escuché una charla hace literalmente un mes, donde un economista indio, afincado en Inglaterra, estaba diciendo que no tenemos que oponernos a la automatización, pero lo que tenemos que hacer es crear un sistema de taxación para esas empresas que todavía siguen haciendo esas ganancias, que nos permitan hacer una transición a la población a otro tipo de empleo. Esto quiere decir, básicamente lo que estaba proponiendo es que si Amazon va a soltar al 90% de su fuerza de empleo porque ha robotizado los sitios, ¿no? El gobierno debe de poner una tasa de impuestos aún más grande para generar una serie de dineros que pueden ser designados al reentrenamiento de la población que ahora queda desempleado, esos 90% de su empleo. Y esto no es cuestión, no es tanto cuestión de, ¿cómo diría yo? Es más bien decisión política y ser efectivos a la hora de diseñar estos programas. Pero nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, tú y yo, David, sobre lo que nos está contando Miguel. Continúa, Miguel, por favor, disculpa esta interrupción. No son los cerros de Úbeda, es que son todas las problemáticas asociadas a esto, ¿no? Realmente, claro, es que son cuestiones muy pertinentes. Yo, más que decir mantener la democracia, que de facto prácticamente no existe, hablaría más de mantener la ficción de democracia de cara a la gente. Hay que pensar en todos estos cambios que tienen que tener una estabilidad, tienen que tener una legitimidad, es decir, que la gente tiene que creer en ello. ¿Por qué? Para evitar revoluciones, para evitar grandes conflictos sociales, etcétera, etcétera. Una de las cosas que no se dice, pero yo intuyo, es que tienen que ofrecer algún tipo de narcótico a la sociedad en estos escenarios, ¿no? Cuando hablabas de banca ética, a mí lo de la banca ética me parece perfecto, pero para que haya una banca ética, para que tú vayas al banco tienes que tener unos ingresos. Entonces, claro, la cuestión es, y una de las propuestas que se han hecho desde la izquierda en ese sentido, es lo que se llama la renta básica universal, es decir, que el Estado te proporcione una paga simplemente por ser ciudadano legal de un país. Claro, esto suena precioso. De hecho, hay gente que dice, guau, pues si el Estado me va a pagar, pues entonces no tengo que trabajar y entonces lo que puedo hacer es dedicarme a lo que realmente me gusta, pues, por ejemplo, pintar, etcétera, etcétera. El problema de ese tipo de historias es que a veces parecen bonitas, parecen revolucionarias, pero cuando las analizas lentamente, yo creo que es que nos hunden profundamente aún más en el neoliberalismo. Pensar, por ejemplo, un escenario donde hay poco trabajo y el Estado paga una parte mínima a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está, por ejemplo, qué puede pasar con la renta básica universal? Por ejemplo, la existencia de mini jobs. Es decir, en vez de que 20 millones de personas, en España somos 40 millones de habitantes, entonces
que 20 millones de habitantes tengan un trabajo a 8 horas, pues vamos a hacer que 40 millones tengan un trabajo a 4 horas. Es decir, y que con ese poco dinero de alguna manera se pueda hacer que trabaje todo el mundo, pero que trabaje con pequeños trabajos que tampoco te dan un gran dinero, simplemente te dan para complementar lo que es esa renta básica. Pensad también las empresas que grandes opciones tienen de precarización del trabajo. Si yo ya sé, imagínate que el salario mínimo interprofesional son, no sé, 900 euros y que el Estado ya te paga 500, pues yo el mercado se va a regular y entonces yo como empresa solo te voy a pagar 400. Hay muchas cosas de este estilo que son absolutamente dardos envenenados y que hay cosas que suenan perfectamente, suenan muy bonitas en el papel, pero que luego sus puestas en práctica pueden ser terribles. Entonces, para mí todo esto hay que verlo si ellos proponen unos cambios. Yo creo que lo que quieren hacer es que el nuevo modelo tenga estabilidad, es decir, que la gente lo asuma y que la gente de alguna manera esté contenta. Yo creo que vamos hacia un escenario en el que hay que cambiar el chip, o que nos van a hacer cambiar el chip, en el cual, por ejemplo, una cosa que hasta ahora se ha cumplido, y es que los hijos han vivido mejor que sus padres en toda la historia de la humanidad prácticamente. Eso ahora va a empezar a cambiar. Y yo creo que ese quizás sea uno de las líneas negras que puede tener toda esta retórica. Bueno, yo he leído recientemente, hablo de hace 6 meses, un reporte, pero es que no me acuerdo de la fuente, así que no me da un poco de reparo comentarlo, pero leí que había ya unos cuantos reportes de estos think tanks que decían que en ciertos países había unas cuantas generaciones que ya empezaban a vivir peor que los padres. Que quiero decir que esto que tú has comentado de que va a empezar a pasar, en algunos sitios ya se está empezando a dar. No hace falta ir muy lejos, yo mismo no he vivido tan bien como mis padres, Yo no he tenido, y yo soy ahí casi millennial, o soy de los últimos, y yo no he tenido las posibilidades ni el trabajo fijo que ha tenido ni mi padre ni mi abuelo, o sea, que no hay que ir muy lejos, vamos. Sí, bueno, sí, te pillo, te pillo. Wow, a ver, Miguel Ángel, nos has dado un montón de claves aquí, ¿no? Nos has dado el hecho de que estos reportes, el reporte está basado en este libro, que se proponen situaciones donde se dan falsas opciones de si esto sí, entonces lo otro no, como estabas diciendo tú, de democracia, nacionalismo, globalización, etcétera. Eh, estamos ahora entrando en el problema de la economía automatizada. ¿Qué más claves se dan en este estudio sobre el gran reseteo? Vamos, que tú crees que van en interés de las grandes corporaciones y en detrimento nuestro. A colación de lo que estabas diciendo, hay una cosa que quería comentar, porque creo que también es muy importante y que de hecho, fíjate, yo creo que está un poco encima de la mesa ahora. No sé si habéis visto esta última película que creo que ha ganado un Oscar, que es Nomadland o Tierra de Nómadas. Sí. ¿Qué vas a comentar? ¿Lo de Amazon o qué? No, yo creo que plantea una cosa que es tremendamente interesante de cara a esto que estamos hablando, y es la posibilidad de que la gente al final de su vida no se pueda jubilar porque no tiene dinero, o que directamente ni siquiera tenga una casa en propiedad, y como pasa un poco en la película, tenga que vivir en autocaravanas, en roulots, etcétera, etcétera. Todo el tema de la reforma de pensiones, que por ejemplo ahora se está abordando aquí en España, o sea, hay una reforma de pensiones y tal, para que de alguna manera el Estado no quiebre, etcétera, etcétera, todo en el fondo va a lo mismo, ¿no? Son ese tipo de problemas que tenía el mundo, que tenía el capitalismo, pero que de alguna manera ahora se ponen de relevancia. Lo más curioso es que, por ejemplo, el activismo político de izquierda lleva muchos años diciendo que, no sé si habéis oído hablar eso de que otro mundo es posible, y era una manera de forzar ese cambio. Acordaros hace años eso de destinar el 0,7 del Producto Interior Bruto para desarrollo, etcétera, etcétera. Y fijaros, daros una cuenta que ahora principalmente cuando esto empieza a pasar, se ha usado al COVID como si fuera vamos a decir, la excusa para llegar a hacerlo,
pero realmente esto no viene de abajo, viene de arriba, viene de las élites, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones en este sentido que yo creo que hay que darse cuenta que realmente, eh, mm, en el fondo, el COVID ha sido una ventana de oportunidad para hacer unas reformas que eran necesarias ya de antes, no porque el COVID las haya provocado. En tal caso, puede ser que sí, puede ser que las haya agudizado, a lo mejor haya servido de catalizador, pero pensad, por ejemplo, si estabais un poco como en los mentideros de la conspiración, el, el, nosotros ya estábamos esperando una crisis económica para 2020, antes de que se conociera el ascenso del coronavirus, ¿no? O sea, esto en el fondo estaba escrito. Entonces, al final, esto puede ser una especie de gran maniobra de publicidad, pero como digo, el objetivo es hacer unas reformas que, por otro lado, pueden ser impopulares, que lo que quieren ellos es ganar ese apoyo, pero que en el fondo ya eran riesgos, o sea, ya eran unas reformas que se tenían que hacer sí o sí. Yo quería comentar lo de Nomadland, que es curioso. En la película habla precisamente de eso, de esta gente que no tiene dinero suficiente para poder jubilarse y tiene una caravana y con eso sobrevive. La película está bastante... es un poco coñazo, a mí me aburrió un poquito, pero bueno. Pero resulta que en la película hay unos momentos que 3 veces al mes la protagonista trabaja para Amazon, ¿no? Y da la casualidad que Amazon es la única que le paga bien. Y la película Amazon, o sea, el nombre de Amazon se repite varias veces y ella está deseando volver a Amazon porque es la que le paga bien, ¿no? Sin embargo, es contradictorio con el mensaje de la película de que las grandes corporaciones son en parte encargadas de precisamente de que se pierda mucho de los mercados, pero esa película está pagada, untada para que se hable bien, para que se hable políticamente correcto de Amazon como salvadora casi, ¿no? Es como que, bueno, si por un lado me quieres contar una cosa, pero hay una gran corporación pagando para que le hables bien, para que su nombre encima tenga, que tenía mala prensa, porque Amazon tenía mala prensa, sobre todo aquí en España, de que no pagaba bien a sus empleados, ¿no? O a la gente que llegaba las cosas a casa y tal, ¿no? O sea, que estaban más preocupados de, en vez de utilizar ese dinero para pagar a sus propios empleados, para que tenga buena prensa. Sí, date cuenta que el problema, bueno, es que Amazon básicamente lo que no quiere es tener mala prensa y que la gente deje de consumir en Amazon, ¿no? La película es extremadamente dulce con algunos aspectos. Date tú cuenta que sí, es verdad que pone ese mundo en el que la gente se ve forzada a vivir en autocaravanas, pero también a veces parece como que lo hacen un poco porque quieren, porque son un poco antisistemas. Al mismo tiempo, por ejemplo, es una sociedad que es exquisita, son casi homeless, pero al mismo tiempo no tienen, yo qué sé, no tienen vicios, no existe la violencia, no hay racismo, no hay... O sea, se llevan todos bien, ¿no? Sí, no, básicamente que te coges una manta y te van a ayudar en cualquier momento. O sea, es realmente una película tremendamente anglosajona en el tema de todos son arios prácticamente, no, que prácticamente no, ahora que está tan así. Pero bueno, aún así yo creo que a mí la película sí me gustó. Creo que dice cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo sí que creo que tiene ese punto blanqueador, como se diría ahora, ¿no? Permitidme a mí añadir aquí un ápice de opinión. La película es un reflejo muy interesante de unos intereses que están surgiendo en Estados Unidos, ¿eh? Pero como los dos tenéis completa razón. Quiero decir, se enfocan en blanquear cosas de la empresa, es cierto, y también se enfoca demasiado en los problemas de la gente blanca. También es cierto, amigos. De hecho, si tú miras los memes que aparecen críticos de la película, te aparece una persona de raza negra diciendo problemas de la gente blanca, ¿no? En el sentido de que sí, los demás no tenemos estos problemas, tienen que tenerlos ellos, esto de, ay, ¿cómo me retiro? Voy a tener la vida bucólica viajando y no sé cuánto, mientras que a gente que está viviendo en zonas urbanas, ¿no? y precarias, pues más que nada tienen que ocuparse de que no les disparen al salir de casa y problemas de brutalidad policial y cosas así que no son reflejadas, ¿no? en la película. Pero esto es cierto. Y a mí me desconcierta, y que es cierto que no solamente en esta película, sino en todos los sistemas de entretenimiento, Hulu, Amazon, Netflix, etcétera, hay
hay un giro fascinante. Por ejemplo, hay series que se titulan Mi mini casa, mi micro casa, y se trata de seguir a gente que están cambiando una casa de 4 dormitorios para irse a vivir en una casa prefabricada de, no sé, de decirte, de 50 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, una tontería chiquita, donde solamente está todo compacto. Y ojo, son móviles, son sobre ruedas. Bueno, esto no es un caso aislado. Han hecho una serie de esto, que va en su segunda temporada, sobre la cantidad. Y hay industrias, hay compañías que se dedican a hacer este tipo de casas. Porque en ciertos segmentos de la población aparecen estas tendencias y a mí me parece sorprendente cómo los medios de comunicación están interesados en normalizar. Quiero decir, viendo esta serie en Netflix, uno se dice, cuánta aceptación hay en irse a vivir a microcasas, cuando en realidad yo pregunto por todos mis vecinos y todos mis vecinos en la área de Texas, de Dallas, donde yo vivo, están preocupados porque hay una carencia del suministro de viviendas grandes y las casas cuanto más grandes y más caras, más rápido desaparecen del mercado. O sea, bueno, es que ahí hay una cosa muy importante sí, que yo no sé si no tiene que ver al final también con el gran reinicio, que es a lo mejor una cierta romantización de la pobreza, ¿no? y ojo, usar esa retórica, quiero decir, usar esos tópicos para No, es que reconducir tampoco social. son, a ver, tópicos. Yo creo que la película habla directamente a lo que son la white trash, ¿no? La Sí, basura blanca, los sí, rednecks, ¿no? Que de alguna manera piensa que en el fondo siguen siendo mayoría en Estados Unidos. sí, sí, Hay un completamente. libro, no sé si lo conocéis, Manifiesto Redneck de Jim Goat, que básicamente en el fondo es son obreros, son gente en cierto modo de clase baja, pero que de alguna manera las grandes críticas que han llegado un poco desde la derecha era que la izquierda se ha olvidado de esa gente. Es verdad todo lo que tú dices, Gerald, pero también es verdad que hay, por ejemplo, todo en Disney y tal, un movimiento que es contrario de tener, de que o todas estas películas feministas o todas estas películas de corrección política en la que en cualquier película, da igual de dónde sea, tiene que haber un negro, un asiático, un blanco, un hispano, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y curiosamente yo creo que uno de los grandes, a nivel electoralista, uno de los grandes vamos a decir, razones del ascenso de Trump, de nuestro querido Donald Trump al poder, precisamente fue olvidarse, fue echar la mano hacia hacia la clase obrera, porque era una clase obrera que cada vez se sentía más abandonada por la izquierda, ¿no? Yo creo que sí que nos estamos ahora saliendo del tema, pero sí que es verdad, no, es verdad porque hay coqueteos con este tipo de cosas, como la izquierda se ha ido mucho más hacia el feminismo y hacia las minorías, cuando aquí en España se dice muchísimo de no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Pero cuando se dice eso, y normalmente lo dice la izquierda, de quien se está riendo es de quien debería de ser su propio nicho de votos. Y entonces hay varios ejemplos ya, que es prácticamente podemos decir lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid y en España, pero también lo de Bolsonaro, lo de Vox, lo de Donald Trump, que esa derecha ha subido en base a coquetear con la clase obrera, que la tenía un poco olvidada la izquierda, ¿no? Entonces, este tipo de películas no deberían de sorprendernos en este sentido, porque de hecho yo creo bueno, hay, como digo, fines muy electoralistas a muchos niveles, pero sí que es verdad que la película es naif en el sentido ese en el que es una pobreza exquisita, ¿no? Te digo, me parece más bien un sistema semi casi propagandístico y me hace analizar un poco cuál es la intencionalidad que hay detrás. ¿Qué vas a decir, David? Yo quería decir una cosa, es una película que ha pagado Amazon, yo la he podido ver en Disney y está hablando de la pobreza de la gente blanca de aquello, ¿no? Pero bueno, sí. Todo queda en casa, ¿no? Todo queda en corporaciones. Pero claro. yo me gustaría también lanzar algo al aire a ver qué os parece. Llegará un momento en que se rompa el mercado. En Estados Unidos precisamente tienes muchos terrenos, las casas, las construcciones por lo general no son de muy buena calidad, no son como aquí. De hecho muchas veces cuando llega yo que sé, llega un huracán o algunos problemas o tal, siempre se llevan un montón de ellas por delante porque no son en general de primera calidad, ¿no? Hay mucha madera o mucha autoconstrucción y tal.
Pero si de alguna manera, por ejemplo, con alguna tecnología no muy lejana, podemos llegar a construir casas muy baratas, o sea, hablo de impresoras 3D o hablo de yo he visto, que no sé hasta qué punto será verdad, una especie de tente y que te puedes hacer tu propia casa relativamente barata, algo que rompa el mercado del mismo modo que lo rompió la inteligencia artificial o que lo ha roto Internet o que lo ha roto el acceso a la información. Eso va a llegar también a las casas. Si las casas son muy baratas, todo el mundo va a poder tener su casa prácticamente donde quiera y no tiene que pagar 50 millones e hipotecarse. Eso va a cambiar el bienestar de la gente. Y estas corporaciones, eso no sé cómo lo verán o... Bueno, no sé, eso es un punto que tengo ahí. Y con eso lo puedo decir, extrapolar, por ejemplo, a la alimentación. Si todo el mundo tenemos alimentación y una casa, y si tenemos un sueldo mínimo vital, no hay necesidad de levantarse y no les sale excesivamente caro. Que tenga que trabajar aquel que quiera ascender a más, ¿no? Que el trabajo sea un privilegio o que quiera medrar por trabajar, pero que yo tenga la alimentación, la educación y la sanidad ya de base por simplemente ser un ser humano. Que eso es una especie de comunismo. No sé si es de lo que se está hablando aquí de alguna manera o es demasiado pronto, no sé, ¿qué os parece esto? Hombre, a ver, comunismo yo no lo creo porque de hecho esto viene desde el Foro Económico Mundial, que es el adalid el gran defensor del neoliberalismo en el mundo, pero sí como que lo que se está aquí dibujando es que nos están avisando que no va a haber para todos. Entonces, en ese sentido sí que lo veo. De hecho, una de las cosas que decían en un vídeo publicitario era que habría que se podía, eran como una futura reflexión, ¿no? De que se podían cambiar la propiedad por los servicios. Pero date tú cuenta que la propiedad privada está demonizada, pero la propiedad te brinda muchísima libertad. Porque cuando tú tienes algo en propiedad es tuyo, en cambio los servicios los tienes que estar pagando constantemente, ¿no? No lo sé, habría que ver cómo evoluciona todo, pero desde luego, como decíamos, ahí está claro que hay un replanteamiento en el cual vamos hacia escenarios que son de más escasez que los actuales, ¿no? Y yo hay una gran parte... Espérate, bueno, sí. David, déjame contestarte a ti una cosa. Aquí hay dos factores... Y estoy usando las palabras los conceptos de Miguel Ángel, ¿no? Esa idea de querer truncar el valor que tú atribuyes, pasarlo de que tú atribuyas valor a propiedad a que se lo atribuyas más a servicios y que te sientas más cómodo, con una economía más de servicios en la que continuamente estés pagando, eso es una jauja para el sistema capitalista, porque ocurrió también, ¿no?, con los sistemas de gasolina. Y cuando surgieron sistemas para los automóviles, otros sistemas de combustión, se hicieron consensos dentro de la industria petrolera diciendo no, mejor quedarnos con la gasolina porque cada semana hay que llenar ese tanque y es volver a tener que pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y pagar. Y es un sistema, es básicamente... revenue, dinero que nos sigue entrando con asiduidad. Recaudaciones. Pero eso es como la conspiración de Tesla que decíamos en un momento dado. ¿Dónde tengo que cobrar aquí, no? Si sin embargo llegan los coches eléctricos, hay una gran cantidad de empresas relacionadas con el petróleo que pierden automáticamente poder. Te voy a tomar la palabra esa que estás siguiendo. Es cierto que Tesla le preguntaron dónde vamos a poner los contadores. Es cierto que le preguntaron eso, pero el hecho de que él no sabía dónde poner los contadores no fue decisivo para que su empresa no saliera adelante. Eso es algo que después tú y yo hablaremos sobre Tesla en su biografía. Eso no fue decisivo para que la empresa de Tesla no saliera adelante. Fue una respuesta que no supo dar. Pero fíjate lo que han hecho ahora las petroleras, y la BP en particular, British Petroleum, que se ha empezado a soltar sus efectivos en petróleo y han empezado a invertir en renovables para así... Las mismas que tenían el control del grifo sobre la energía de hidrocarburos, ahora lo van a tener sobre la distribución de la energía renovable. Sí, porque han visto que eso es algo que les encanta a ellos. Se han adelantado ahí, pero bueno, no es la única. Yo me acuerdo de Iberdrola, por ejemplo, es una de las que está por aquí hablando del Gran Reset. Y estaba también, muchísimas empresas, Iberdrola, y qué más, tenía un montón de estas grandes corporaciones que están hablando del Gran Reset, que como que están ahí todas metidas y están adelantando eso, ¿no?
Es que yo lo Mira, yo de- yo creo, si me permitís, que, Sí, que por estáis favor, dando dale. completamente en la clave ahora mismo de lo que es el gran reseteo y lo estáis sintetizando muy bien. El gran reseteo es cambiar para perpetuarse. Correcto. Y es ajustarse a los nuevos retos que van a venir. Y ellos prepararse y ponerse delante de los problemas, ¿verdad, Miguel? Claro, así, claro, pues, empezamos el programa casi hablando de eso, de la red de análisis de riesgos globales del foro, ¿no? Correcto. Vale, y otra cosa, toda esta mega... Estos conspiranoicos que están obsesionados con este comunismo que va a llegar, este globalismo que viene de aquí, del foro de Davos, de Jinping, que están... Claro, yo cuando digo, pero ¿qué globalismo, qué comunismo? Si toda esta gente son capitalistas. Si esta gente otra cosa no, pero el dinero es lo que más les gusta en el mundo. ¿Cómo ligan todo esto? O sea, ¿tiene algo de sentido estos conspiranoicos, sobre todo de extrema derecha? A ver, yo te cuento un poco de dónde viene todo el tema este, que la extrema derecha aquí en España ha hecho una gran, vamos a decir, una gran campaña en contra, porque dicen que el gran reinicio en el fondo es como una especie de plan secreto para instalar el comunismo en el mundo. Yo creo que no lo es. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, aquí el origen de esta mala interpretación es un vídeo que está en una web del foro de Davos. El vídeo se llama 8 predicciones para el mundo en 2030, ¿no? Y bueno, en el vídeo no se explica, pero en la web sí. Estas 8 predicciones son 8 estimaciones de 8 expertos del Foro Económico que dan su opinión sobre cómo sería el mundo en 2030. No tanto es el plan reinicio, sino una especie de ejercicio de imaginación de cómo piensan ellos, ¿no? Concretamente, estos son esos 8 expertos. Uno de ellos, lo que ha suscitado más polémica, corresponde a Ida Auken. Ida Auken es una parlamentaria de Dinamarca y en el que ella básicamente lo que puede leer en la web puede decir: todos los productos se habrán convertido en servicios, nada me pertenece, no tengo coche, no soy dueña de mi casa, no poseo electrodomésticos ni ropa. En la ciudad de 2030 las compras son un recuerdo lejano. Sus habitantes han encontrado una solución de energía limpia y toman prestado lo que necesitan a pedido. Bueno, esto que lo ponen así en la web, pero que en el vídeo venía resumido como: no poseerás nada y serás feliz. Bueno, no deja de ser una especie de apunte a nota a pie de página que se ha magnificado hasta el punto de que ver aquí una entrada del comunismo. Yo realmente no creo que esto sea comunismo, sino al revés, una etapa terminal del capitalismo en el cual prácticamente te han desposeído absolutamente. Esto es lo que se llama un capitalismo que ha hecho acumulación por desposesión, y que lo que te vienen a decir es que pues como hablamos de No Man's Land, romantizar esa pobreza en el sentido de que no vas a tener una mierda, no vas a tener dinero con lo que pagarlo, pero bueno, que hay nuevos escenarios en los que, bueno, pues no vas a tener por qué tener un coche, bueno, buscaremos soluciones, no vas a tener por qué tener una casa, buscaremos soluciones, son cosas así, pero más que un capitalismo, yo lo que veo es que avanzamos como una sociedad de cuarto mundo. Recordar que siempre ha existido tradicionalmente el primer mundo, segundo mundo, países en vías de desarrollo, y tercer mundo, países subdesarrollados. El cuarto mundo es el primero es el tercer mundo en el cuarto, es decir, el cuarto mundo es la pobreza en el primer mundo. Y yo creo que en el fondo de esto de lo que se está hablando, es decir, que asumamos de que cada vez vamos a ser más pobres, y porque en el fondo yo creo que es de lo que va todo esto, ¿no? Da miedo esto, la verdad. Otro concepto, David y audiencia, que a tener en cuenta es que desde que ha comenzado la expansión del capitalismo, y estoy refiriéndome a mediados de 1800, finales de 1800 y principios de 1900, ¿no? Esos 50 años tenues, ¿no? Antes de 1900. Pues una de las retóricas, una de las frases, una de la línea de pensamiento que más es perpetuada y que más se repite con gusto porque le encaja dentro de sus planes, es escasez. Es escasez, 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 escasez de petróleo, escasez valor, de ¿no? alimentos. Claro. Claro. Todos los casos sube. Recuerda, el asunto está en que si tú creas, yo lo llamo escasez artificial.
porque el problema no es que haya falta de cualquier recurso. El 90%, yo opino que el 90 o 95% de las ocasiones lo que falla es manejar los recursos existentes de una manera más eficiente y más equitativa. Pero si creas este coco, este miedo, este fantasma de la escasez, pues así es como, por ejemplo, se viene arriba ideas maltusianas, ¿no? De que hay demasiada gente y pocos recursos y pronto se va a acabar el mundo. Así también fue un poquito a principios de 1900 como ideas de eugenistas, ¿no? que querían modificar las razas gracias a pureza. Un poquito también venían motivadas por este miedo a la escasez y que pronto los que no eran puros y los que no eran dignos y los que no estaban en mejores condiciones iban a corromper los recursos, ¿no? de nuestra genética y tal. O sea, hay que leer muchísimo entre líneas, ¿no? Cómo se manipulan estas cosas, pero lo que me encanta de cómo Miguel nos está explicando el gran reseteo es que nos demos cuenta, que nos demos cuenta sin ningún tapujo de que lo que están haciendo las grandes corporaciones gracias a sus think tanks y sus grupos de información es ponerse delante de los problemas y redirigir la opinión pública hacia las zonas que ellas quieren. Me encanta lo que dijo Miguel, de decir que perpetúen el sistema que hay con la gente que está en la cúpula del sistema. Vale. Aprovecho también para hacer una aclaración. Acuérdate lo que vas a preguntarme ahora, por favor, pero quiero hacer una aclaración. Miguel usó el término élites, como que las élites quieren esto, las élites quieren los otros, y entendamos con un poco de flexibilidad que al decir élites lo está usando en el término popular, a los que nos referimos a esa gente que está en ciertas posiciones de privilegio. Lo digo porque nosotros siempre decimos no los llaméis élites, ¿no? Llamarlos psicópatas en el poder, llamarlos ejecutivos, dirigentes de industria, pero aquí hacemos esta concesión porque vamos, o sea, no entendemos dónde viene la idea. Continúa, David. No, yo tengo aquí páginas del BBVA, la página oficial que habla precisamente del foro de Davos, el gran reinicio de la pandemia, o sea que no es una conspiración súper secreta ni nada, ellos mismos difunden estas ideas. Yo lo que quería preguntar principalmente es, ¿cuál es el papel de Soros y de Bill Gates en este gran reseteo? Porque de esto se ha hablado mucho y siempre relacionado con estas conspiranoias. ¿Qué papel juegan Soros y Bill Gates en esto? Desde mi punto de vista son simplemente una gotita más en todo ese océano del capitalismo. O sea, esto no, ni Bill Gates ni George Soros son los que cortan el bacalao aquí, son simplemente una pequeñita agencia de poder más en esto. O sea, piensa que esto es planetario, estamos hablando de muchas empresas, pero no solo de Occidente, es que está China, Alibaba, por ejemplo, está ahí como una de las grandes empresas de China, ¿no? Donde quizás pueda tener Soros algo más que ver es en esa construcción de... Hay una cosa que hay que tenerla, yo creo que bastante clara, y es que las élites tienen dos manos, tienen la mano derecha y la mano izquierda. La mano derecha, o sea, la derecha no es simplemente la única herramienta del poder en el mundo. Durante mucho tiempo lo fue, pero ahora las élites están actuando más desde la izquierda. Todas esas agendas de LGTBI, del tema feminista, de la igualdad de género, del racismo, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Ellos no es que quieran todo eso, simplemente que están actuando desde ahí. Entonces, es una guerra propagandística, en cierto modo, pero que a muy alto nivel, lo que digo, esto en el fondo va más de gobernanza mundial que de ninguna otra cosa, ¿sabes? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, en el sentido de que mucha gente le da tremenda enfoque, ¿no?, a Soros o a Bill Gates. Y yo opino que sí, que es muy interesante seguir las direcciones de la dialéctica y los comentarios que ellos hacen a cara al público, pero vamos, que creo que le atribuyen mucho más peso del que tienen en el perfil mundial, en el perfil de los sucesos de geopolítica a nivel mundial, pues no tienen tanto. O sea, ten en cuenta que ambos estás hablando, ¿no?, de gente que hizo su propia fortuna, que les falta a ambos riqueza generacional.
Por ejemplo, si los comparases a la familia Bill Gates, la comparases con la familia Kennedy. La familia Kennedy tiene ya abuelos que han invertido tiempo en servicios secretos, que han invertido tiempo en política, que han hecho dinero, que han contactado con la mafia. Entonces, cuando tienen sobrinos y nietos, les están pasando ya un conocimiento familiar que tú y yo carecemos de cómo funciona el mundo. Mientras que Bill Gates y Soros, como ellos hicieron la fortuna de primera generación, ellos han tenido que aprender a navegar la geopolítica mundial durante su vida. No les han dado estas facilidades que les han dado, ¿no?, a familias ya asentadas en el poder. Por eso digo, ¿no?, que yo los miro con interés y sigo sus reportes con interés, pero vamos, me interesa, por ejemplo, mucho más un foro mundial como este y los reportes que ponen que cualquier reporte que pueda producir Bill Gates. Yo siempre he pensado que si Bill Gates no fue capaz a instaurar como el navegador predeterminado Internet Explorer, ni como buscador el Bing, ni el Edge en su segundo intento, que lo ha vuelto casi a cerrar prácticamente, pues tanto poder no tendrá, o tan listo no será, ¿no? Pero bueno, esto es un chascarrillo más bien. También con el Skype se le escapó, bueno, intentó meter este operativo en los móviles, tampoco fue capaz cuando lo tenía todo de cara y tal, y bueno, no sé. O sea, que cuidado, que tan listo no es Bill Gates, ¿eh? De todas maneras, también hay que entender que esto no se puede ver en términos simples como cosas buenas y malas. Pensad también que, por ejemplo, una cosa que ahora es evidente que la estamos añorando, que es todo el estado del bienestar. El estado del bienestar lo crean las democracias liberales, lo crea el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, por ejemplo, tenéis el estilo del sueño de vida americano, el estilo de vida americano, en el cual cualquier ciudadano tenía que tener un coche, una casa, un televisor, una lavadora, una secadora. Todo eso fueron decisiones comerciales, o sea, todo eso formó parte de lo mismo que ahora mismo estamos hablando del reinicio, sino de cómo las élites diseñaron cómo debía de ser la sociedad en aquel momento. Y recordemos que entonces lo hicieron porque Estados Unidos había sido un gran motor, la guerra había sido un gran motor económico y Estados Unidos quería seguir creciendo al mismo ritmo. Y entonces el estilo de vida americano fue una forma de implementar un consumismo atroz para poder seguir creciendo a ese ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ahora la cosa va a cambiar, pero insisto, no va a cambiar por nuestro bien en ningún caso, porque como fue lo otro, sino básicamente por decisiones que puede tomar la gente que, vamos a decirlo a nivel sociológico, la gente que tiene capacidad de establecer normas en la sociedad, que desde luego no es la gente de abajo. Me hace gracia lo que dices porque yo creo que sí que es toda la razón del mundo, ¿no? Si a ellos les interesa que a nosotros nos vaya bien, porque si nos venden, pues lo que tú dices, ¿no? Si nos venden frigoríficos, si nos venden neveras, si nos venden coches, entonces ellos fabrican más y les va bien. Pero, por ejemplo, también otro motivo por el cual igual les interesa tener buena prensa es porque si nos levantamos y los matamos, pues eso también les viene mal. Entonces igual tenerlos aplacados o que de vez en cuando tengamos algún ataque de furia, pues eso que nos teman un poco. Pero yo creo que nos tienen completamente adormilados. Claro, es que mira, aquí hay una situación. Yo por un lado, en el tema de la cuarta revolución industrial puede también verse en cierto modo como el final de la validez de la teoría marxista. ¿Qué decía el marxismo? Porque se estaban los empresarios, los capitalistas, que eran los dueños de los medios de producción, y luego estaban el proletariado, que eran los obreros que trabajaban en esos medios, ¿no? Todo el tema de la plusvalía y eso. ¿Qué pasa ahora si con el tema de la inteligencia artificial y los robots? ¿Qué pasa si por primera vez en la historia el capital ya no necesita obreros? O apenas necesita obreros. ¿Qué pasa con toda esa gente? Simplemente sobramos. Claro, daros cuenta que el sistema tiene mucha capacidad de vomitar seres humanos y sacarlos del sistema. Es lo que se llaman los nadies. Es decir, gente que no cuenta porque económicamente no tiene ingresos, no consume, no produce, no gana, son invisibles. ¿Cuál es el destino de eso? Hambre, disturbios y problemas de que haya violencia, de que haya problemas en la calle, claro. Además, imaginaros otra cosa, que es lo que yo creo que finalmente va a pasar.
todos estos cambios económicos no son excluyentes con que además se utilicen otro tipo de ingenierías sociales. Yo creo que vamos hacia una especie de de gran aumento de los medios de entretenimiento de masas. Vamos a tener gente pues metida en casa, conectada siempre a HBO, a Netflix, conectada a Internet, conectada con la realidad virtual. Es decir, vamos a tener gente muy narcotizada por formas de entretenimiento muy agresivas que en el fondo te saquen de la calle, porque ese también es uno de los modelos de sociedad que yo creo que vienen con el gran reinicio, que es gente completamente hiperconectada en Internet, pero aislada. Gente que se quede en casa, que consuma todo, que todo sea online, que todo sea estilo Amazon, que todo llegue a casa, pero gente que luego a nivel social está completamente atomizada y aislada unos de otros. Y para tener eso hay que tener gente todo el día en casa viendo series o todo el día en casa jugando videojuegos, o hay que darles una realidad alternativa. Bueno, yo creo que además la creatividad va a ser una de las pocas profesiones de futuro. Yo quiero ir un poquito más allá, porque estáis hablando de la inteligencia artificial y de la robotización, que sería esta revolución, pero ¿qué pasaría con el capitalismo en el momento en que cada usuario, cada persona tuviera un aparato que pudiera construirse cualquier cosa? Y de repente el valor de todas las construcciones bajaran. Estoy hablando de una impresora 3D o algo similar. Si yo me puedo construir algo, en vez de tener que comprarlo y me saliera gratis o casi gratis, sería el final del capitalismo. ¿Y la impresora quién te la vende? Sí, pero una vez que ya la tienes... Bueno, estoy poniendo una utopía, ¿eh? ¿Y el material que produce, con el que llenar la impresora? Efectivamente, eso sería el primer paso. Pero estoy hablando, por ejemplo, igual ya es una utopía, ¿eh? Pero estoy hablando precisamente de esos replicadores de Star Trek que tienen que por energía consiguen cualquier objeto. Eso concluiría con el final del capitalismo. ¿Volveríamos a tener otra revolución? Bueno, tú estás asumiendo de que una tecnología como esa estaría disponible de forma amplia a grandes sectores de la humanidad. Ya te digo yo que no. De la misma manera que ni siquiera todas las naciones pueden tener... mirad la gran guerra que ha habido, no para que la tenga la gente, sino que no cualquier nación puede tener armas atómicas, probablemente, y hay muchas sustancias prohibidas y cosas prohibidas, ¿no? En Estados Unidos igual la ley, la libertad es como si fuera sagrada, pero aquí en España hay muchas cosas que no puedes tener en tu casa directamente, a muchos niveles, no tienen por qué ser armas y explosivos. Incluso hay muchos animales que están prohibidos. Yo no puedo tener un lince en mi casa. Y como eso, 40.000 cosas. Entonces, algo que de pronto se viera que tiene la capacidad de desestabilizar el sistema, pues también no creo que eso llegase a ser popular de una forma masiva. Bueno, pero, a eso venía lo que dije antes también, de poder construirse en una casa relativamente barato, con una especie de figuras de Tente o de impresoras 3D o de alguna tecnología que fuera una casa que en vez de valerte 10 o 40 millones te valiera 1 o medio, aparte de impuestos y tal, sería una cosa que rompería el mercado, ¿no? Bueno, pero eso no es pero eso tampoco es antisistema, eso ha ido pasando con un montón de cosas que antes valían relativamente mucho dinero y luego se han abaratado. Y que es que a mí me hace mucha gracia a veces la gente, el capitalismo se va a caer, el capitalismo se va a caer. Y luego la realidad es que tiene una capacidad de reinventarse tremenda. Eso es lo que me preguntaba, o sea que tenemos capitalismo para tiempo también, ¿no? Porque yo también pensaba, con los paneles solares, vamos, nos desconectamos de la red eléctrica, pero no acaba de llegar tampoco, ¿no? Pero de todas maneras es que para que el capitalismo se puede caer, sí, pero es que ahora mismo ¿qué reemplazaría el capitalismo? No hay ningún sistema ahora mismo que tenga la capacidad, la estructura, controle la logística y tenga medios de comunicación y de productividad para directamente sustituir al capitalismo. Ahora mismo, antes nos cargamos el planeta que se cae el capitalismo. Lo digo en serio, no es tan fácil. ¿Ese papel no lo podría asumir la robótica, precisamente, la inteligencia artificial? Sí, pero bueno, que los robots necesitan operadores, necesitan quien los arregle, necesitan actualizaciones. O sea, va a haber, de lo que sí va a haber mucho trabajo probablemente es eso, en ingeniería, en robótica, en electrónica, etcétera, etcétera, que es la tendencia, pero de ahí a la que se caiga. Y además que pense una cosa, hasta los años 90 el comunismo era una alternativa al capitalismo. O sea, un país pues
podía cambiar de estado, pero es que ahora mismo, como digo, no hay nada que políticamente esté ni mínimamente maduro. Pensar que el mundo ahora mismo es una red inmensa. Todo funciona a nivel de red y todo está distribuido, pero tenemos sistemas financieros, tenemos logística, tenemos aeropuertos, tenemos aviones. ¿Cómo se cambia todo ese modelo productivo? ¿Con qué lo sustituyes sin que haya un colapso terrible? Yo también aprovecho para matizar una cosa, ¿eh? Estáis usando el término como el fin del capitalismo y yo opino que muchas veces a lo que se estáis refiriendo es al cese del control económico y social por parte de los de siempre. Y comento esto porque yo puedo argumentar, ¿no?, que en la Edad Media, con sus señores, su sistema feudal y sus siervos, no había capitalismo, o el capitalismo era mínimo, pero sin embargo era un sistema de producción, de control, muy similar al que hay hoy en día. Por eso hoy en día, cuando decimos cosas como el neocapitalismo, es el neofeudalismo y tal, hay correlaciones. A final de cuentas, David, lo que estamos hablando en conceptos macro, en conceptos grandes, es que hay unos embudos por los que tienen que pasar la producción, hay unos gatekeepers, unos controladores, unos que tienen las llaves del reino, que controlan los procesos y que nos venden las ideas. O sea, como decía Miguel Ángel hace un rato, ¿no? Impresoras 3D las hay hoy en día. Y yo aquí he visto, en Dallas, pruebas donde han construido casas. Hay un vecindario al norte de Dallas, un vecindario de 5 casas para gente sin techo, Sí. donde las han construido con impresoras 3D y con unos plásticos, unos sucedáneos de plásticos que son más amigables al ecosistema. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? ¿Y qué tal? O sea, y lo que hacen es que les dan, ¿cómo se dicen?, contratos de arriendo por 6 meses, con una evaluación de un trabajador social que se asegura que están yendo por buen camino, y si todavía les hace falta más tiempo, les vuelven otra vez a dar 6 meses más de arriendo. Y esto quiero decir que una persona que está completamente sin techo y sin trabajo no le cobran nada ese mes. Si al día siguiente trabajó medio mes en McDonald's, pues le pueden cobrar a lo mejor $50 o $25 por ese otro mes, ¿no?, por el arriendo de esa casa. Quiero decir que hay experimentos ya ocurriendo que te demuestran la posibilidad de poder hacer esto. Falta la voluntad política, falta la voluntad económica, falta el deseo. Y después lo que dice Miguel Ángel, si algún día la economía se da cuenta que las impresoras CD, 3D fueran un problema para cualquier industria relevante, pues ahí tienes la herramienta de los impuestos, ahí tienes la herramienta de la regulación, ahí tienes la herramienta de las prohibiciones, ahí tienes cualquier herramienta está a su disposición para volver a dejar las cosas como estaban. Yo me recuerdo el impuesto al sol que puso Mariano Rajoy precisamente a los paneles solares, ¿no? Sí, sí. Yo por eso estoy argumentando de que quizás dejemos de usar, ¿no?, la idea de que se va a acabar el capitalismo y pensemos más bien en un sistema que no hemos cambiado a pesar de los milenios que pasan, que es que hay unos muy poquitos encima que dirigen a la inmensa multitud que está abajo, y la inmensa multitud que está abajo sigue trabajando para los poquitos que están encima. Bueno, pero es que eso también pasaba en el comunismo. Eso no, Sí. no forma parte de los Si tú lo dijiste, comunismo y capitalismo, derecha e izquierda, suelen ser herramientas que usan estos grupos y que subvencionan los dos lados. Y sobre todo lo que hay que considerar también es que ahora mismo hay muchísimos escenarios posibles. El otro día leí un término que a mí personalmente me asustó, habrá gente que le encante, que es el de ciudadanía corporativa. Piensa que ahora mismo parece que el que te cuida es el Estado. Pero en un momento, en ese escenario, ¿os acordáis del trilema que hablábamos antes? Sí. Mucha globalización para mantener la democracia. Si cae el Estado, tenía que caer el Estado. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea puede ser de que yo creo que sería un capitalismo aún más atroz, que quien te cuide sea tu propia empresa. Que eso es algo que ya se está empezando a ver también. Que quien a ti te dé la ciudadanía históricamente, desde que se empezó más o menos se puso las bases
Ay, no me acuerdo ahora del nombre, era Thomas algo, no recuerdo el nombre, lo siento. Pero vamos, te estoy hablando de unos conceptos teóricos en Inglaterra en los años 40 y tal y cual. La ciudadanía era lo que a ti te da la cierta protección cuando se creó el estado del bienestar. Y eso venía del Estado. Y era un poco en contraposición a las empresas. Pero ¿y si el Estado ahora mismo, de alguna manera, el capitalismo se lo come? Que sea tu propia empresa la que te cuida, que tú, por ejemplo, tengas acceso, no sé, derechos activos de poderte mover, de poder hacer muchas cosas y tal, porque hay una empresa para la que tú trabajas que presuntamente es la que te cuida, ¿no? No sé, es que como digo, hay muchos escenarios posibles. Miguel Ángel, ese experimento ya se hizo en Estados Unidos cuando empezaron a atar tu seguro médico con tu trabajo, ¿entiendes? Mientras que en España hay un poco de ¿cómo se dice?, de salud universal. En Estados Unidos no lo hay, pero la mayor parte de los empleados dependen como seguro médico del seguro que les ofrece su empresa. Bueno, acuérdate que aquí está pendiente la reforma de las pensiones y una de las cosas que quería poner el PSOE era un término que se llamaba la mochila austríaca. Y la mochila austríaca no deja de ser que si tú imagínate que tú vas pasando por diferentes empresas a lo largo de toda tu vida activa, cada empresa va haciendo unas aportaciones a tu plan y cuando te despiden te dan de alguna manera tu finiquito, si es que tienes derecho, pero ceden lo que sería esa especie de fondo de pensiones que se lo llevaría a la próxima empresa en la que tú entres, que es la que hará las aportaciones en ese tiempo, y entonces como si fueran unos fondos de pensiones que te los van pagando todas las empresas y ese fondo de pensiones tuyo va pasando de una empresa a otra hasta que finalmente lo puedes cobrar al final de tu vida, ¿no? En el fondo de lo que estamos hablando aquí es de que las empresas dejen de ser las malas, el Estado probablemente pueda tener cada vez menos peso y claro, que sean las empresas las garantes del bienestar o no de la gente, ¿no? Sí, que eso que has contado ahora no deja de ser que tú mismo te pagas tu propia jubilación con tu propio dinero, ¿no? Y de hecho desgravas, lo quitas del gobierno. No hay que confundirse. Tú te lo pagas, o sea, la gente se lo paga en todos los sistemas, ¿entiendes? Ya sea por el Estado, porque la seguridad social o por la empresa. Pagarlo uno siempre lo va a pagar, eso no hay duda. Sino qué protagonismo tienen unos actores u otros en lo que es ese, vamos a decir, ese bienestar de la gente, ¿sabes? Ya, pero bueno, que lo hace la empresa en vez de lo público, sí, vamos. Yo recuerdo al padre... Esto lo paga el Estado, ¿no? El Estado eres tú y las empresas vas a ser tú también. Y yo os quería decir que yo recuerdo al primero de los Bushes, al Bush padre, dando un discurso donde estaba hablando de que había que alejarse de los modelos de pensiones. Para empezar, y supongo que esto era para restarle poder a los sindicatos, que aquí en Estados Unidos se llaman uniones, pero vamos, que son sindicatos de trabajadores. Y decía que había que alejarse de los modelos de pensiones y empezar a entrar un nuevo modelo que aquí en Estados Unidos se llama el 401k. 401k, que básicamente es un fondo de pensión que tu empresa establece para ti, tú contribuyes y tu empresa, si quiere, contribuye también en tu nombre. Y ojo, si tú te cambias de empresa, tienes que hacer unos papeleos increíbles, yo lo he hecho un par de veces, para llevarte eso al nuevo fondo de pensión que tiene tu nueva empresa que te dé trabajo. Pero no es una pensión per se con la mayor parte de los beneficios que tiene una pensión. Esto es un dinero que está asociado con grupos de inversión de bolsa. Entonces, no quiero monopolizar la conversación, pero básicamente tú sacas $1.000 cada 6 meses, los inviertes ahí, y un grupo de accionistas de Wall Street van a jugar ese dinero por ti. Yeah. Y va a haber meses en que esa pensión tuya subió y va a haber meses en que esa pensión tuya bajó. O desaparece también, puede ser una crisis, un lunes negro. Tienen unos mecanismos de defensa y te voy a explicar por qué. Porque esto fue propuesto en 1990. En el 2000 se popularizó
y empezó a explotar por todas partes. Yo ya no vi ninguna empresa durante mi época laboral en que tenían pensiones, como vosotros las conocéis. Pero sí he visto, ¿no? Estuve en cantidad ingente de empresas que tenían este modelo de 401k. Y fue el hijo de Bush el que después explotó este modelo durante su... Bueno, a ver, no quiero decir que lo hiciera, pero al menos cuando él estaba de presidente, pues su gabinete lo explotó en el sentido de que lo hizo popularísimo. Y ahora es una cosa muy común. Y imaginaros este modelo, lo digo vosotros en España, audiencia, imaginaros este modelo donde no tienes una sanidad universal, no tienes una sanidad donde si estás en el paro, pues y te haces daño, te vas y te curan y ya está, porque tu seguro está asociado con tu trabajo, y si no tienes trabajo no tienes seguro médico. Por eso tanta gente en Estados Unidos está en la ruina. Me refiero, no es porque tanto que inviertan mal o que saquen préstamos mal. Muchos de ellos caen en enfermedad y al caer en enfermedad pierden el trabajo, y al perder el trabajo pierden el seguro médico y le toca pagar la medicina de su bolsillo. Y que se te tuerce un tobillo es una cosa, con una escayola ahí en $1.000 la pagas, pero que te toque un tratamiento de quimioterapia durante 6 meses, eso te puede salir $1 millón o $2 millones. Es que dices tú, $1.000 una escayola, yo no puedo pagar $1.000 una escayola, o sea, que eso es un ejemplo. Bueno, y mucho menos vas a pagar $1 millón por una quimioterapia. Bueno, es que estoy dando este ejemplo. Ya, pero es que eso ya sería un caso extremo, pero es que en un caso mediano, pequeño no es extremo. Si yo el otro día miré un reportaje un reporte del Pew Organization, se llama PEW, que hacen reportes sobre pobreza, y ellos han estimado que cerca de un 40% de bancarrotas que ocurren al año, el 40% están asociadas con deudas por culpa de sanidad. Gente que pierde de hecho su hogar, ¿no? Por esta cadena de eventos que te digo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Miguel Ángel, ¿no? ¿Qué es lo que están promoviendo? Este neocapitalismo, no sé, este capitalismo rapaz, lo llamaría yo, ¿no? Que es sacar todos los beneficios, o sea, como los respaldos sociales, ¿no? ¿Cómo se llama? El estado de bienestar. Intentar horadarlo y privatizarlo casi todo, ¿no? Que es parte también del plan. Pero esto se añade, una vez más, esto va en línea con la dialéctica de siempre, que es crear escasez artificial y crear un sistema de crisis y crear un sistema donde paguemos por todo. Pero ¿cuánta hambre hay que pasar o cuántas penurias o cuánto nos tienen que robar para que la gente no monte una revolución y empiece a cortar cabezas? Porque tiene una habilidad para que la gente esté apacible que a mí no deja de sorprenderme, vamos. Es verdad que de vez en cuando hay revueltas, ¿no? El Black Lives Matter, que dicen que también estaba detrás esto, no sé, depende de los intereses, pero para quitar a Donald Trump, que no era de los suyos, pero no sé, ¿hasta qué punto tienen que jodernos para que no les cortemos la cabeza, vamos, como en Francia o como en Rusia, vamos? Voy a dejar que Miguel Ángel responda, seguro que sabe. No, a ver, yo no tengo una respuesta para eso. No, joder, que te la estoy echando por echar encima, Miguel. Pues porque no te quiero, tío. Y yo a ti también, Gerard. Déjame hacerte una pregunta, pero sí un poco, Miguel Ángel, y esto es completamente subjetivo tuyo, ¿eh? Esto... Yo supongo que tú encuentras un poco de indignación cuando estás investigando estos temas, ¿no? A nivel personal, ¿qué opciones le encuentras tú para mejorar esto? O sea, me refiero, tú cuando te sube la indignación, ¿encuentras algunas alternativas que podríamos estudiar a estas propuestas tan nefastas que estás descubriendo? Es difícil. Yo realmente soy mucho menos idealista ahora que era hace una década, cuando me traté de dedicar un poco en serio al tema de las conspiraciones. Y a mí lo que más tristeza me da no es tanto este tipo de cosas, porque son problemas grandes que tenemos a nivel planetario y que estamos a por uvas, sino los grandísimos niveles de manipulación a los que estamos sometidos la gran mayoría de la gente, y cómo desde las élites se favorece que estemos divididos, peleados, enfrentados, confrontados, y estemos... Mira, aquí en España, para quien de nuestros oyentes no sean españoles, curiosamente este debate que estamos manteniendo hoy, que yo creo que es el gran debate de hacia dónde vamos, prácticamente es inexistente,
Y en cambio aquí, por ejemplo, los políticos han resucitado absolutamente el pasado, la guerra civil. Aquí llama todo el mundo llamándose comunista, fascista, etcétera, etcétera, facha. Y curiosamente me llama mucho la atención que teniendo por delante unos retos globales tan importantes, estemos siempre, ahora mismo, mirando tantísimo al pasado como nunca antes. Desde luego, para mí es otra gran burbuja de engaño. Yo soy un poco utópico, yo tengo esperanza en la tecnología, aún así. Y yo creo que la tecnología nos puede salvar. Tengo más o menos tengo intuición de por dónde puede ir, pero yo tengo la esperanza de que la tecnología, igual que ha hecho Internet, no exactamente como pensábamos, pero la Internet nos ha traído un montón de cultura y un montón de posibilidades y un montón de opciones de subir esa escala social o de igualarnos todos y tener todo mucho más cerca, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que a medida que vamos teniendo más tecnología, vamos a tener más igualdad. Tengo esa esperanza, no lo sé si pensáis lo mismo, ¿eh? No lo sé, yo solo te puedo decir que Internet es una de las herramientas más potentes que ha tenido nunca la humanidad y al mismo tiempo ahora es una de las grandes fuentes de desinformación que existen. Que en pleno siglo XX haya mucha gente convencida de que la Tierra es plana, eso es gracias a Internet. Sí. Entonces, la tecnología es una herramienta, es buena per se. Tú con un cuchillo, un bisturí, puedes operar y puedes hacer un asesinato. Entonces, la tecnología sí, pero en manos de quién y cómo, ¿no? Claro, pero si la gente de bajo, que no es la élite, si tiene acceso a esas herramientas, cualquiera de nosotros la puede utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Y por lo menos antes era inimaginable y yo no podía tener acceso a un programa de radio, no podía hacer un podcast, o hace 20 años no podía grabar con una cámara de vídeo, necesitaba muchos más medios. Ahora sí, y puedo tener una difusión enorme y puedo cambiar algo, ¿no? Y yo creo que eso se va a seguir aumentando, ¿no? Yo lo que sí te digo, que aquí en España, desde hace muchos años, esta alternancia de gobierno que tenemos siempre, lo que más me llama la atención es que es como cuando la derecha está en el poder, degrada la educación, y cuando la izquierda está en el poder, también degrada la educación. Y en eso hay un consenso terrible, en hacer leyes educativas que cada vez son más laxas, que cada vez exigen menos, que cada vez enseñan peor y que cada vez tienen menos exigencias con el alumnado. No puede haber un consenso en la educación, es el ADN de cualquier tipo de progreso que puede existir en la humanidad. El formarse, el conocer, el conocimiento lo es todo. Y una clase política aparentemente enfrentada, pero estando de acuerdo en degradar la educación de sus ciudadanos, lo siento, yo siempre uso lo que es la metáfora de la mano izquierda y la mano derecha. Tú estás comiendo un filete y puede parecer que la mano izquierda es opuesta, en cierto modo, a la mano derecha. Pero cuando vas a comer con la mano izquierda, el tenedor sujeta la carne y la derecha, con el cuchillo, la desgarra. Pero en el fondo están actuando en conjunto. Pues muy bien. Nada que decir. Bueno, me parece un buen punto para hacer las últimas anotaciones y los últimos comentarios, porque nos has hecho una exposición brillante, Miguel. O sea, una exposición brillante, una exposición también un poco lóbrega, donde nos dejas un poco carentes de esperanza, ¿no? Diciendo, o sea, perdón, alguien podría interpretar como que estamos carentes de esperanza, pero no es así, al menos nos estás dando conocimientos, y con conocimientos ya no somos tan ignorantes y podemos salir del hueco donde nos hemos metido. Así que no menospreciemos la gran herramienta y la gran contribución que nos has dado a esas herramientas, Miguel. Esto... ¿Qué planes tienes para tu futuro inmediato? ¿Qué otros artículos podremos esperar de ti? ¿Qué estás investigando? ¿Qué le llama la atención en estos momentos a Miguel Ángel Ruiz? Bueno, yo estoy con un proyecto ahora entre manos que no sé lo que va a tardar en salir y no tengo ninguna prisa, pero creo que va a ser algo muy potente. Hasta ahí, esto es como el 1, 2, 3, hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedes leer. ¿Y te acordarás de nosotros cuando estés dispuesto ya a sacarlo a la luz? Por supuesto que sí, Gerald. Claro que me acordaré. Y aunque no me acuerde, estarás tú ahí en el Messenger. Oye, ¿tienes algo para mí?
Así que Bien, seguro que nos volvemos a ver. A ver, todo lo pesado que soy es simplemente de admiración hacia tu parte, ¿eh? Que conste. Y lo digo aquí claro y lo digo aquí bien alto, ¿eh? Nada, yo estoy encantado. Además sabes que siempre respondo al llamado. Eso es verdad. Tienes mucha paciencia conmigo y con lo insistente que soy. Bueno, Miguel Ángel, no sé, muchísimas gracias y sobre todo agradecemos este artículo que has escrito para la revista Año Cero y todo lo que has expuesto en ella, porque me parece tremendamente relevante y revelador. A todos los oyentes que quieran más información, por favor, ¿no? Compraros la revista. Creo que fuera de micrófono estabas comentando, Miguel Ángel, que eventualmente, ¿verdad?, pasará online y estará disponible, quiero decir, para que la gente la compre por suscripción electrónica, ¿verdad? Por internet también, ¿no? Sí, efectivamente, que está en formato online ahora mismo a la venta en la web de la revista. Perfecto. Se lo comento también para la audiencia de otros lugares, ¿no? Que no sean España y que no la puedan conseguir a lo mejor en mano, pero si no, búsquenla en la web y búsquenla por sus métodos de compra favoritos. Además, la revista Año Cero es imperdible. David me dice muy a menudo que la lee también. Sí. Me encantan sus artículos. Bueno, pues una vez más, Miguel Ángel Ruiz, gracias por haber venido a Clave 45. Pues una vez más, muchísimas gracias por haberme tenido y nada, encantado de estar con vosotros. Pasaremos a visitarte en tu web que se llama deeppolitics.com, ¿verdad? Cuando quieras, allí está y bueno, ahora tendré que irla actualizando poco a poco, pero sí, ahí la tenemos. Venga, un abrazo inmenso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Un fuerte abrazo, David, Gerald y a toda la audiencia.